Abrimos un nuevo bloque de la salud y en esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Luis Pasteri, especialista en neurología infantil. Hola doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola, buenas tardes para vos y tu audiencia. Doctor, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es las convulsiones febriles. Queremos saber inicialmente si se han cambiado algunos de los paradigmas existentes respecto de las convulsiones febriles. Sí, exactamente, digamos. Hay algunas cosas que son importantes tenerlas en cuenta y básicamente, sobre todo para los papás, las mamás, ¿no?, que son las que más se angustian con este tema. En realidad, empezando el tema de la convulsión febril, las convulsiones febriles son aquellas que se producen a una edad determinada de la vida. Esa edad está estipulada aproximadamente en los distintos trabajos entre los 3 meses de vida y los 5 años de vida. Algunos trabajos no le dan, digamos, ¿no es cierto?, un límite en la etapa inferior, o sea, puede ser desde recién nacido hasta los 5 o 6 años. La importancia de que la crisis se presenta en una alta proporción en el acme de la temperatura, o sea, cuando la temperatura está en el pico mayor. Y las características pueden ser una convulsión de tipo tónica, o sea, una contracción total de su cuerpo, una convulsión de tipo tónica clónica, donde el niño lo vemos como que tirita, se pone morado. Eventualmente, en medio de la crisis febril se puede presentar también como una pseudoausencia, el niño queda por unos segundos ausente. Esas son formas de presentación de este tipo de convulsión por fiebre. Hay una proporción también que lo hace sin fiebre, pero que a posteriori estamos llegando al sanatorio o a los servicios de urgencia. Ahí observamos, ¿no es cierto?, el levantar de la temperatura. Se clasifican y en general usamos el tiempo, las características familiares, el tiempo de duración de la crisis, etcétera, para clasificarlas en febriles simples, las que duran menos de 15 minutos, son de todo el cuerpo, por eso las llamamos generalizadas. En general, en los antecedentes familiares, en tíos o en sobrinos, hay antecedentes en este rango de edad, ¿no es cierto?, entre los 3 meses y los 5 años, de haber padecido convulsiones febriles en reiteradas oportunidades y haber evolucionado correctamente. Esa convulsión que queda, digamos, prácticamente para el pediatra, no la tratamos, no hace falta ni hacerle un electroencefalograma. Está la convulsión febril compleja. A esa sí es a la que tenemos que observar. La consideramos hoy una febril compleja, aquellas que empiezan antes del año de edad con un estado de mal convulsivo desencadenado por la temperatura, o sea, la fiebre. ¿Qué es un estado de mal convulsivo? Es una convulsión por fiebre que puede ser tónica o que puede ser tónica clónica, que dura más de 30 minutos. Entonces esa criatura o ese paciente, ¿no es cierto?, requiere internaciones y atenciones de emergencia. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en el término de los estudios, en el tiempo en que hacemos esos estudios, las características de esos electroencefalogramas, que por lo menos deben llevar 2 horas de registro, y debe en ese registro ingresar el reposo y el sueño y salir del sueño, porque son ávidos en esas etapas para mostrar en algunas del sueño ya el inicio de algunas irregularidades electroencefalográficas o electroclínicas. Bien, doctor, ¿existen factores de riesgo? En general los factores de riesgo están dados por el ambiente. En general los factores de riesgo están dados por los factores hereditarios. Entonces, la encefalopatía epiléptica de Dravet tiene una determinación genética que voy a través de un estudio que se llama un licuado de genes, que lo podés pedir, un paneo para encefalopatía epiléptica de genes. Ahí te salen los más frecuentes y
ya tenés un perfil hacia dónde puede ir ese paciente. Y los otros factores de riesgo desencadenantes en la crisis convulsiva febril benigna son las guarderías. Las guarderías, digamos, en un lugar, por lo menos al principio, cuando el niño empieza a ir, de alto tenor de contagio, de cuadros virales, sobre todo catarrales, que hacen, ¿no es cierto?, a que ese niño sufra en general un número mayor de cuadros catarrales y por ende estar más sujeto, ¿no es cierto?, a eso. Pero las convulsiones en general febriles simples, con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, no determinan claramente hacia dónde vamos. El problema son las otras, ese pequeño, minúsculo caso de 100 convulsiones febriles. Una gran proporción, casi un 60, van a ser febriles simples. Un poco, yo te diría un 48% más van a ser complejas, o eventualmente 40%, pero un 2% de esas 100 son a las que hay que mirar porque se van a ir hacia las encefalopatías. ¿A partir de qué temperatura puede generarse la convulsión? En general, en las simples, en el acme de la temperatura. Entonces, y ahí hay algo importante que ver. Una cosa es la temperatura axilar, otra cosa son las temperaturas interiores, tomadas en el interior del oído, en la cola, etcétera, etcétera. Muchas veces, por mecanismos de defensa, el organismo restringe los líquidos de la parte haciendo una vasoconstricción de la piel, y entonces vos tomas una temperatura axilar y es mentirosa. Entonces las temperaturas interiores rondan en el 41, 42 y vos en la piel estás teniendo 38. Pero por ejemplo, 38, 38,2 son, digamos, temperaturas disparadoras de convulsiones por fiebre. ¿En todos los casos que tengan fiebre muy elevada puede generarse la convulsión o no? Para nada. La temperatura elevada no es una condición sine qua non para tener crisis convulsiva. Digamos, vos tenés que tener una serie de factores predisponentes, en general de origen poligénico, ¿no es cierto?, que van a hacer que ese paciente tenga el factor riesgo producido a la crisis convulsiva. Esa es la única realidad, a no ser que tengas el ataque de un rotavirus, que ese también te da muchas convulsiones desencadenadas por fiebre, pero esas ni las tratamos, tiene una característica bastante importante o que uno las identifica fácilmente. Doctor, sabemos que usted es especialista en niños, pero queremos mencionar en los casos de personas adultas, ¿puede producirse en estos casos y no haber tenido ninguna manifestación cuando eran niños? No, la convulsión febril tiene ese rango etario, ¿no es cierto?, de 3, 4 meses a 5 años y eventualmente la febril plus, que digamos son convulsiones, una epilepsia desencadenada por fiebre que se estira hasta los 11 años, pero esa ya se llama, ¿no es cierto?, febril plus, que en general tiene una buena evolución. En los adultos, siempre que tengas una convulsión por fiebre, lo primero que hay que pensar es que tiene una agresión al sistema nervioso, o encefalitis o meningoencefalitis, ¿no es cierto? Entonces ya significa cualquier otra cosa menos una convulsión febril. Más allá de las medicaciones que usted menciona, es importante venir a la consulta, preguntar antes de medicar. Pero doctor, eso queremos saber, ¿dónde queda su consultorio, la dirección, para que puedan llegarse acá los padres a consultar ante cualquier manifestación o duda? Bueno, mi dirección exacta es el edificio CRIN, en la calle Santiago 158, primer piso. El teléfono es 455-4800, el interno es el 210 y hay que tener la precaución de hablar después de las 16, que es el horario en que estamos acá. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta nueva entrevista. Gracias a vos y a tu audiencia. Abrimos un nuevo bloque de la salud y usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Gustavo García Toro. Hola doctor, bienvenido a nuestro programa. Hola Luciana, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comentar un poco a nuestra audiencia. El doctor es cirujano plástico, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hoy vamos a tratar un tema puntual y muy interesante. Queremos saber, doctor, ¿de qué se trata la cirugía postbariátrica? La cirugía postbariátrica es un tratamiento para aquellos pacientes que tienen el antecedente de haber bajado de peso, ya sea con la cirugía bariátrica o por medio de dietas. Entonces el paciente al bajar en forma excesiva tiene una pérdida masiva de peso, lo cual genera colgajos en diferentes partes del cuerpo y esos colgajos se solucionan con una cirugía postbariátrica.
Bien, doctor, la primera consulta, cuando llega el paciente acá a su consultorio, se hace un diagnóstico, a partir de cuándo se realiza este tipo de intervención después de haber realizado la cirugía bariátrica. Eso ha cambiado un poco. Las primeras cirugías bariátricas que se hicieron eran la manga gástrica. Generalmente había que esperar que el paciente tenga esa pérdida masiva de peso, pero aproximadamente se calculaba que eran 2 años. Hoy en día, como la cirugía que más se hace de cirugía bariátrica es el bypass gástrico, ya se considera que el paciente después del año ya se puede hacer alguna cirugía reparadora de los colgajos. Y esa cirugía reparadora de los colgajos es importante que el paciente tenga una estabilidad de peso en los últimos 6 a 8 meses de la cirugía bariátrica. Bien, doctor, una vez que se lleva a cabo la operación, ¿se hace en distintas partes, se hace en varias etapas? Porque sabemos que son en distintas partes del cuerpo. Yo generalmente a los pacientes les pregunto cuáles son las zonas por ahí que más les molesta, pero generalmente tienden a comenzar por la parte media del cuerpo. La parte media del cuerpo es justamente la parte del abdomen. Entonces, una vez que, y aparte es la cirugía que por ahí más tiempo les lleva de recuperación. Entonces, después que se hace en la parte abdominal, ya sea la parte anterior o la parte anterior y posterior, que es lo que se llama dermolipectomía circunferencial o lipectomía circunferencial, el paciente después continúa por la parte media del abdomen. Y después de ahí sí, ya el paciente sigue por donde él los quiere. Hay algo que es importante. Generalmente hay equipos quirúrgicos que no es mi caso, porque hay equipos que operan 3 o 4 equipos quirúrgicos, es decir, cirujano y ayudante, y el paciente, por ejemplo, se lo pone boca abajo, se hace toda la parte posterior y después se hace toda la parte anterior. Entonces se operan, por ejemplo, la parte de atrás de la espalda, la parte de adelante, los brazos, las mamas, el abdomen, las piernas, todos en un mismo tiempo quirúrgico. Yo no hago eso. Generalmente, una vez que comienzo por la parte del abdomen, anterior y posterior, cuando está indicado, espero más o menos 3 meses, una vez que el paciente se recupera, y continúo por las otras partes que al paciente le molesta, por supuesto. Bien, doctor, una vez llegados los resultados finales, deben llevarse a cabo una dieta determinada, continuar con este equilibrio. Queremos saber de qué se trata este postoperatorio. El paciente de cirugía postbariátrica es un paciente tratado en un equipo multidisciplinario. Yo trabajo en un lugar donde están los cirujanos bariátricos, donde está el equipo de nutrición y uno de los equipos más importantes es el equipo de psicología. El paciente muchas veces en el postoperatorio hacen reganancias de peso y la principal causa, sobre todo cuando yo pregunto en el postoperatorio por qué subieron de peso, es porque dejaron de ir muchas veces al nutricionista y sobre todo no van más al psicólogo. Entonces tienen que llevar una vida saludable, dieta y ejercicio. Doctor, ¿puede pasar que una vez que se haya realizado la cirugía bariátrica, la postbariátrica, como dice usted, nuevamente aumenten de peso? ¿Se puede operar nuevamente o genera un riesgo? No genera ningún riesgo, sí se pueden volver a operar. Por eso es muy importante, que es lo que yo te conté, Luciana, el paciente después del primer año del bypass tiene que tener una estabilidad de peso durante 6 a 8 meses. Es más, hasta las obras sociales que reconocen algunas cirugías te piden eso, el informe del nutricionista, que el paciente tiene que tener una estabilidad de peso durante 6 a 8 meses. ¿Y por qué es importante? Porque si vos operás a un paciente cuando todavía no ha llegado al peso y vos lo operás y tiene un resultado óptimo, si el paciente después continúa bajando de peso, lo más probable es que haya que hacerle algún retoque. ¿Por qué? Porque la piel lo más probable es que le vuelva no a descender como en una primera cirugía, pero siempre hay que hacer retoques. Por eso el paciente es importantísimo que tenga una estabilidad de peso. Bien, doctor, hablando de la parte de las mamas, creo que es muy importante destacar, una vez realizada la postbariátrica, ¿cómo podemos hacer o qué opciones tiene, qué alternativas tienen las mujeres para poder mejorar en el caso que no estén conformes, realizando una mastopexia o incluso implantes mamarios? El paciente postbariátrico, la parte de las mamas, no es una cirugía compleja, pero casi te diría que el 99% se solucionan con implantes mamarios.
pero no solamente con el propio implante, sino que el implante tiene que ir asociado a una mastopexia. ¿Qué es la mastopexia? El levantamiento de la mama. Generalmente los pacientes posbariátricos se les suele colocar prótesis texturizadas delante del músculo, es decir, prepectorales o subfaciales, y en ese caso los implantes que uso texturizados son los de Eurosilicon, los de Euromed, pero siempre van asociados a mastopexia, siempre. Bien, doctor, la verdad que es una entrevista muy interesante. Queremos invitar a toda nuestra audiencia a su consultorio. Queremos saber cuál es la dirección, si tiene algún teléfono o punto de contacto por el cual pueden obtener mayor información. Bueno, yo estoy en la calle 25 de Mayo, 710, los días lunes y miércoles a la mañana y lunes, martes y jueves a la tarde. Los días miércoles trabajo en Concepción, en la calle Colón, 186, y bueno, y estoy también en las páginas, en las redes sociales, como www.doctorgarciatoro.com. Muchísimas gracias, doctor. De nada, muchísimas gracias a vos, Luciana. Sigral, insumos médicos, marcapasos, válvulas, prótesis, suturas y materiales descartables. Sigral, una empresa con el respaldo y la seriedad de siempre. La Prida 504, teléfono 422-2688. Atención, las 24 horas. En la Mutualidad Provincial Tucumán te ofrecemos a vos y a tu familia óptica, descuentos en medicamentos y emergencias médicas. Acércate a nuestra mutual, que es la mutual de todos los tucumanos. Abrimos un nuevo bloque de la salud y usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Ricardo Roncaglia, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Luciana, muchas gracias por estar aquí nuevamente, agradecer a tu audiencia, y hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una de mis pacientes, Priscila, que le agradezco mucho que haya venido y que nos cuente su experiencia y la vivencia que ha tenido con respecto a la cirugía. Bien, doctor. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, La Salud de Usted. Queremos conocer tu experiencia. Primero, inicialmente, ¿cómo fue conocer y cómo conociste al doctor Ricardo Roncaglia? Bueno, en realidad conozco al doctor a través de un poco de las redes y bueno, y a través de una amiga que me comenta del doctor. Entonces, bueno, consulto con él por ese motivo. ¿Cómo fue la primera consulta cuando llegaste acá al consultorio? Y bueno, la verdad que cuando uno está por pensar en una cirugía, viene con muchos planteos, con muchas incógnitas, y mi primera consulta, la verdad, el doctor despejó las dudas, me explicó todo lo que respecta a los tipos de implantes, a los tipos de cirugía, cómo es la intervención, bueno, todas las preguntas que una paciente hace cuando viene a saber de qué se trata esto y cuáles son las posibilidades luego de recuperación o el pronóstico, ¿no? para volver a la vida habitual. Bien, podemos decir entonces que
¿Te sentiste contenida, con cierta confianza por parte del doctor? Así es, tengo que decir que el doctor me ha acompañado en todo el proceso, antes de la cirugía, durante el proceso quirúrgico, que obviamente uno como paciente le genera cierta ansiedad, y en el postquirúrgico siempre acompañando, conteniendo, respondiendo a todas las preguntas. Bien, ¿cuál cirugía te realizaste? Una cirugía de implantes mamarios. Bien, ¿y cómo se llevó a cabo la operación? ¿Te hiciste análisis previos? Sí, bueno, el doctor me dio todos los análisis para hacer antes de la cirugía y poder decidir cuál era la mejor opción para mí en relación a mi contextura y a mis posibilidades, en relación a los tamaños de los implantes, a los tipos de implantes. Y una vez que tuve todos los estudios y fuimos a la cirugía, la verdad que, bueno, todo el equipo del doctor siempre con mucha atención hacia el paciente, me sentí muy tranquila dentro del quirófano, que uno entra un poco con temor, muy contenida en todo momento. Bien, ¿podemos decir entonces que cumplió tus expectativas tanto el doctor como la operación también? Así es, incluso en el proceso del postoperatorio, tanto en las primeras horas como en lo que sigue después, que uno cuando se retira del sanatorio, donde te atiende, todos están como muy pendientes de uno, cuando uno vuelve al domicilio y tiene tantas dudas, escribirle al doctor y siempre respondiendo, ¿no? Como decís vos, sanatorio, se tomaron todos los recaudos, te operaron en un sanatorio, ¿te sentiste contenida también? Sí, desde el momento en que ingresé al sanatorio, la verdad que una atención, diría, preferencial. Bueno, las instalaciones, el quirófano, el proceso de cuidado hasta que uno se retira del sanatorio, la verdad que todo muy bien. Bien, pasando el sanatorio, llegando a tu casa, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue el postoperatorio? La verdad que súper bien, un postoperatorio muy bueno, con todas las medicaciones que el doctor me dio y todos los recaudos que hay que tomar los primeros días, y luego volviendo a mi vida habitual, poco a poco. ¿Cuándo retomaste tu vida normal? ¿Podías realizar alguna actividad física posterior a la operación? A los 7 días más o menos ya con mi vida habitual, trabajo normal, ¿sí? Con la actividad física sí, un poquito más, pero bueno, también un recaudo, digamos, de esperar que todo esté cicatrizando bien y venir a las consultas y que el doctor chequee que todo esté en orden, para recién ir volviendo a la actividad física, a la rutina. Bien, ya pasaron 3 meses de tu intervención. ¿Cómo te sentís hoy después de este excelente resultado y con la compañía del doctor Ricardo Roncaglia? Y me siento feliz. y bueno, nada, ya recuperada al 100%. ¿Puedes decir que recomendarías a todas las tucumanas que se lleguen por el consultorio del doctor Ricardo Roncaglia para que, bueno, les puedas despejar las dudas, y para aquellas que todavía están indecisas, qué les recomendás? Y les recomiendo que vengan, que consulten. Yo me he sentido muy cuidada, muy tranquila en todo el proceso. Así que bueno, que vengan a consultarlo al doctor y a despejar sus dudas. Muchas gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Doctor, bueno, muchas gracias a usted por esta gran entrevista y por la compañía de Priscila. Le queríamos agradecer por esta nueva entrevista. Bueno, gracias a usted, a tu audiencia. Priscila, una excelente paciente. Y también déjame agradecer a Euromed, que nos distribuye los implantes Eurosilicon ya de hace más de 10 años. Aquí tenemos una relación permanente y una muy buena relación. Y nada, agradecer e invitar a todas aquellas pacientes que quieren consultar. Los esperamos acá en San Juan 889, teléfono 421-4917, para consultar todas las dudas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más La Salud de Usted. Sigral, insumos médicos, marcapasos, válvulas, prótesis, suturas y materiales descartables. Sigral, una empresa con el respaldo y la seriedad de siempre. La Prida 504, teléfono 422-2688. Atención, las 24 horas.